Bien, bueno, pues vamos a iniciar. Muchísimas gracias a los que ya están y que se han conectado hasta ahora. Seguramente van a seguir entrando algunos más. Les voy a pedir, para minimizar la interferencia, que todos apaguen por lo pronto su micrófono. Y cuando empecemos con el foro, les voy a pedir que luego todos apaguemos nuestras cámaras para que solo veamos a la persona que va a estar hablando y sea más fácil esta interlocución, ¿ok? Muy bien. Por lo pronto, así con que apaguen todo su micro, está bien, les agradezco. Y vamos a iniciar con una pequeña oración para ponernos en sintonía en este encuentro nacional de la comunidad en México. Vamos a ponernos en una postura adecuada, cómoda para estos minutitos de oración que nos permitan ponernos en la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y quiero compartir un pequeño párrafo de la encíclica sobre la que vamos a platicar ahora, que para mí fue de mucha consolación leerla, y obviamente que pensé en la CBX, ¿no? Se las comparto para estar con este ánimo de lo que nos invita el Papa Francisco en la encíclica. Es el número 8, está iniciando. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos. He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros para mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Padre bueno, con mucha alegría de estar aquí juntos y reunidos, yo quiero pedirte la gracia justamente de este deseo que tenemos como comunidad en México, de soñar juntos por un mundo mejor, por un mundo más hermanado, que nos des la gracia para tener la capacidad de que esos sueños los podamos hacer realidad. Y que juntos soñemos y construyamos el reino con esta invitación a la que nos has llamado. Les invito a poner en su corazón este deseo de soñar juntos, de abrirnos, de colaborar con otros, de sentirnos comunidad que camina junta, un solo cuerpo apostólico. Con este deseo en el corazón, con estas ganas, pues nos ponemos a disfrutar de este compartir que van a ser unos compañeros sebequianos que amablemente han preparado esta exposición. Y pues que sea en un ambiente, como dice la encíclica, muy fraterno, de esas ganas que teníamos de encontrarnos, que no lo podemos hacer físicamente, pero estamos aquí juntos y seguimos caminando juntos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, pues entonces, continuando con lo que hemos preparado, vamos a iniciar el foro que invitamos y aceptaron muy cordialmente Meche Moreno, de CBX en Mérida, Roberto, de la CBX en Guadalajara, y Rosario, de la CBX en León. Y bueno, pues
Me voy a permitir presentarlos muy brevemente, ¿no? Con algunas pocas palabras, aunque la mayoría los conoce, son personas muy queridas y muy conocidas en la CBX en México, pero de todas maneras, pues una breve reseña de ellos, ¿no? Los voy a ir presentando en el orden en el que van a participar y bueno, les damos luego la bienvenida. La primera participante en este foro va a ser Meche. Ella tiene algunos pocos años en CBX, como 36, casi mi edad. Está casada con Camilo, también sebequiano. Tiene 3 hijos y ya tiene 3 nietos. Y está muy enamorada de la CBX. Es acompañante de ejercicios espirituales ignacianos y está en total disposición de dar todo lo que el Señor le permita. Luego vamos a escuchar a Roberto, a su compartir, y bueno, es difícil presentar a Roberto, ¿no? Con toda su experiencia, pero es psicólogo, tiene un máster en educación, es profesor de análisis del México moderno y también de cristología y primeros cristianos. Ustedes lo conocen de muy buen tiempo y sabemos su compromiso con la CBX. Y por último, voy a presentar a Rosario. Ella va a ser la tercera participante. Ella tiene 26 años en CBX. Estudió el programa Magis Latinoamericano en su primera edición, en el 97 al 2000. Ha estudiado también varios diplomados en teología, espiritualidad, exégesis, educación en la fe y cultura. Y también es una sebequiana muy comprometida, muy participativa y a la que también queremos y apreciamos muchos todos aquí en la comunidad. Entonces, les damos la más cordial bienvenida a los 3, les agradecemos su participación y ahora les pido a todos, por favor, que apaguemos nuestras cámaras y dejemos que Meche inicie su compartir. Gracias, Meche. Comparto pantalla para tu presentación. Se oyen voces, no sé si Elfis, Giovanna, si no tienen apagados sus micrófonos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Con muchísimo cariño y pues hice esta presentación. La verdad es que cuando me invitaron, pues me sentí un poco nerviosa, pero también muy halagada, ¿no? Y pues con la responsabilidad de que este foro representa ante todos ustedes y lo único que pensé es, bueno, pues que el buen espíritu sea el que hable por mí y es mi petición, ¿no? Primero que nada, cuando leí toda la encíclica y al tratar de plasmar los comentarios sobre la dimensión de la espiritualidad, no pude pensar en otra cosa más que su expresión en obras, ¿sí? Y al mismo tiempo, bueno, pues yo decía, ¿cómo ir respetando las otras dos que les toca a Roberto y a Rosario, ¿no? Pero pues de una manera u otra, pues están ligadas irremediablemente, ¿no? Esta encíclica está escrita en una época de pandemia, una pandemia sanitaria que ha arrasado con mucha gente, con economía, etcétera, etcétera. No voy a expresar mucho sobre eso porque todos lo sabemos, ¿no? Entonces, pero también teníamos otro tipo de pandemias, unas pandemias igual de arrasadoras, una pandemia del cuánto tienes, cuánto vales, si tienes un buen carro, si tienes si tienes un buen trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa era para mí una pandemia, ¿no?
también estábamos en una época de lo descartable, ¿no? De lo desechable, empezando con pañales, con ropa, con relaciones, ¿no? Con qué facilidad a veces hemos visto que los matrimonios se pueden romper etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí era una pandemia terrible, ¿sí? Y también vemos que la violencia con tan poco respeto o nulo respeto a la vida humana, ¿no? La verdad es que es muy triste y muy penoso que ahorita hasta a los niños se les pueda asesinar de una manera tan bárbara, ¿no? Bueno, entonces para mí era otro tipo de pandemias, ¿no? Entonces, me surge la pregunta, ¿qué rumbo estaban tomando nuestras vidas? ¿Sí? La vida de cada uno de nosotros, la vida de nuestra familia, ¿no? Y de todas las personas, ¿no? De todos los que conformamos todo el conglomerado humano, ¿no? Entonces, yo puse este párrafo que a mí me gustó mucho, y que está en el número 6, ¿no? Está en la parte de abajo, no sé. Dice que este era un humilde aporte a la reflexión para que frente a diversas formas de eliminar al otro, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad, ¿no? Entonces, así como dice Andrés, a mí también me dio mucha esperanza, ¿no? Que esté escrito de esta manera, que ante tanta barbaridad pueda haber muchos signos de esperanza, ¿no? Para poder regresar, o al menos intentar, a la convivencia, donde la gente le importa a la gente, y que seamos tomados en cuenta todos y cada uno como el valor que tenemos como personas, como hijos e hijas de Dios, ¿no? Entonces, esta pandemia creo que nos hizo hacer un alto total para que podamos ir rescatando nuestro valor como personas, nuestro valor familiar, nuestro valor social. Y yo también veo un valor espiritual, ¿no? Hay muchísima gente que está queriendo regresar a tomar ejercicios, a regresar a Dios. Para mí es un signo de mucha esperanza eso, ¿no? Entonces, creo que también el regresar, cuando todo esto termine, porque va a terminar, ¿no? Pues esperemos que nuestra misión como seres humanos y como serequianos, ¿no? Tengamos una renovada visión, ¿no? Claro que pues hay actualizaciones de la modernidad, los medios de comunicación, cómo esto nos ha podido hermanar a pesar de las distancias, ¿no? Entonces, la fraternidad solo se puede entender en base al amor, a la compasión, a la misericordia. Y creo que esa es una invitación muy importante y básica, ¿no? Entonces, creo que muchísima gente, yo oigo que mucha gente dice, ¿cómo podemos enfrentar el egoísmo, ¿no? Todo lo que ha prevalecido, la avaricia, que parece que no tiene llenadera, ¿no? El que ejerce el poder, ya sea poder político, poder económico, poder religioso, pues se envanece de una manera, la verdad, ilimitada, ¿no? O sea, hay gente que ya no tiene ningún límite para enriquecerse, para pisotear a los demás. No digamos los migrantes y pues todos los que trabajan pues en el tema de migración, pues nos puede contar muchas historias, mucho mejor que yo, ¿no? Perdón. Y los pueblos indígenas, ¿no? O sea,
vemos cuántos pueblos indígenas están siendo masacrados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener un signo de esperanza ante esto, ¿no? Entonces, el amor propone que no se puede entender sin la palabra inclusión. El amor tampoco se puede reducir a un pequeño grupo de personas, ¿no? Yo conozco familias así que ellos mimen conmigo, ¿no? Yo, mi esposo, mis hijos y tal vez mi mamá y mi abuelita, ¿no? O sea, su grupo nuclear, o sea, su familia nuclear, ¿no? Y aunque pues es importante reconocer que el valor de la familia es fundamental para la sociedad, ¿no? Y a veces incluso hay personas que pueden tener un amor tan insano, ¿sí? Que hasta mis amigos no pueden llevarse con otros porque son míos, ¿no? Entonces, no podemos reducir el amor a un pequeño grupo de personas, ¿no? El amor sano se tiene que nutrir de gestos de amabilidad entre la pareja, entre la familia, entre los amigos, ¿no? Entre nosotros los sebequianos, ¿no? Ahorita pues veíamos cómo nos saludábamos con tanto cariño, ¿no? Y recibíamos al de Bolivia y a los que se han integrado pues padrísimamente, ¿no? ¿Cómo ir abarcando con esos gestos, cómo ir teniendo esos gestos de caridad con el que no tiene trabajo, con el que necesita un apapacho, incluso hasta nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos necesitado una palabra de aliento, ¿no? Y alguien que nos escuche, una orejita a veces es bueno, ¿no? El amor y el espíritu se manifiesta cuando en un proyecto de desarrollo humano insertamos a los pobres, pero no con esos gestos de caridad que te damos 3 pesos y con eso ya estamos tranquilos, ¿no? No, sino hacer parte a esas personas, parte de ese proyecto, porque creo que todo el mundo tiene algo que enriquecernos, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que aparentemente no entiende o no sabe nada, pero que se vuelva parte de ese proyecto de un desarrollo humano. Y eso, bueno, pues avanzando ya no solamente como parte de una sociedad, sino también la convivencia entre los pueblos, ¿no? Hoy en día encontramos grupos humanos pues estrechamente cerrados, ¿no? Ya encontramos menos. Ya, por ejemplo, yo veía digamos, ¿no? en Alemania, en Italia, en Francia, ¿no? Por decir algo, las selecciones de fútbol, ¿no? Ahorita ya no ves a puros franceses, a veces ves muy morenitos y muy negritos y que todos son parte ya de esa sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo se va abriendo? ¿Cómo se va abriendo eso? Ya no solamente somos nuestro grupo geográficamente cercano, bueno, pues ya está mucho más amplio, ¿no? Entonces, y a veces que aquí la Fratelli Tutti decía también respetar nuestras raíces, pero abriendo los brazos, ¿no? Enriquecernos con las riquezas de otro, con las costumbres de otro, con los valores del otro, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues sí, decir, bueno, nosotros como los de Guadalajara, como los de Mérida, pues qué riquezas tienen y aceptarlas y amarlas, ¿no? Y a veces hasta presumirlas, ¿no? ¿Por qué no? Aquí, por ejemplo, en Mérida, pues la sociedad
pues hay una colonia libanesa muy importante que ha hecho sus raíces desde hace bastante tiempo y ha venido a enriquecer con unos valores de trabajo y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando abrazamos y amamos las diferencias, nos enriquecemos, ¿no? La paz duradera y el amor son posibles ante la solidaridad. Históricamente reconocemos que ningún pueblo puede subsistir solo. Hace un rato alguien hacía ese comentario, ¿no? Nadie subsiste solo. Y si vemos en la historia de la humanidad, muchas naciones han sobrevivido gracias a las alianzas que hicieron con otros pueblos, con otros reinos, ¿no? Entonces, reconocer que nos necesitamos unos a otros. Ese es el principio de la solidaridad y de la inclusión, ¿no? Pues y si tomamos el ejemplo, Dios mismo es comunidad. Nos fortalecemos al pensar de que Él es comunidad y nosotros somos comunidad. Si nos alimentamos de la espiritualidad del otro y compartimos la nuestra, nos abrimos al amor y a la cultura. Y pues yo tomaba el ejemplo de Jesús, ¿no? Cuando, con el ejemplo de la samaritana, ¿no? Que los judíos, bueno, y los de Samaria, bueno, pues no podían ni verse, ¿no? Y él se acerca y le habla y le hace conversación y ese es un buen ejemplo, ¿no? De cómo podemos abrirnos incluso a las personas o a los pueblos que puede ser que no sean muy nuestros cuates, ¿no? Pero ¿qué puede resultar de esa apertura? La encíclica nos cuestiona. ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y a la paz social sin una buena política? La clase política está llamada, y si me apuran, obligada a ocuparse y a preocuparse de la fragilidad de las personas frágiles, ¿no? De los que no tienen nada, ¿no? Fuerza, ternura, lucha, fecundidad y con una buena dosis de dignidad, ¿no? Yo creo que está más que sabido que el trabajo dignifica a la persona. Cuando las autoridades procuran a sus gobernados educación, trabajo, pues nos da una buena dosis de dignidad, ¿no? Entonces estaremos hablando de políticas sanas y que ayudan en gran medida a que ese espíritu no solamente se eleve, sino se mantenga. Y cuando nos sentimos en paz, nos sentimos mejor, y si nos abrimos a los demás y no nos quedamos cerrados sin egoísmos, pues la paz puede ser incluso duradera. Pues aunque suene a utopía, ¿no les parece? Pero sí es posible si empezamos con nosotros mismos. Existen muchísimas formas tan mezquinas de hacer política que nos olvidamos de que la esencia de la política es mucho más noble que lo que conocemos, ¿no? Y lo que se practica y lo vemos a nivel mundial. No es privativo de un solo país, ¿no? Pues los egoísmos y el grupismo, y cómo abunda y cómo han demeritado mucho el tema de la política, ¿no? Y eso también pues se debe a las ideas fundamentalistas, ¿no? O sea, los fundamentalismos solo dañan las relaciones entre los pueblos, ¿no? Pero entonces, la pregunta sería a nosotros cómo se ve como sociedad, ¿qué nos toca, no? Creo que muchas personas pues ya hacen muchas cosas y no me dejará mentir, ¿no?
Una de las preguntas que también hace la encíclica: ¿qué tanto amor puse en mi trabajo? ¿Qué lazos he construido para sembrar paz? Sí, lo que he podido construir, ¿no? Si he podido sembrar esa paz. Creo que todos en un momento dado hemos cometido errores o hecho algunos comentarios que ponen las relaciones un poco hoscas, ¿no? Pero entonces creo que sería bueno que nos preguntemos si he logrado construir más paz que otra cosa, ¿no? Hablar de la espiritualidad desde la Fratelli Tutti, para mí, es reivindicar el verbo amar. Pues, y el verbo amar, pues incluimos, incluimos a los desplazados de cualquier tipo, ¿no? Devolver la dignidad de personas e hijos de Dios, con aceptación de lo que son diferentes, ya sean temas culturales, el tema en costumbres, en la sexualidad, en vida política, en todo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ir venciendo esas fronteras de las diferencias, ¿no? Entonces, que nuestro egoísmo no sea el que tenga la última palabra. Hablar de espiritualidad también es hablar de diálogo y consenso. La capacidad de dar y recibir, de hablar, pero también de escuchar. No podemos llamar diálogo si solo intercambiamos ideas, ¿no? O cuántas veces hemos pensado que mi opinión es la que vale, mi opinión es la que tiene que prevalecer, ¿no? Entonces, pues, tenemos que empezar por pensar que no tenemos toda la razón, que hay otro que puede tener su parte de razón. Y de otra manera, bueno, pues se vuelve un monólogo, ¿no? Si yo sé que voy a hablar con una persona que no me va a escuchar, bueno, pues tal vez yo lo escuche y punto, ya está, ¿no? Entonces el diálogo pues ya se rompe, ¿no? El diálogo en el consenso implica comunicación, una constante búsqueda de verdad. Pero esa verdad también tiene que ser iluminada con razones. Y la verdad también es un valor reconocido y apreciado. Cuando hay un verdadero diálogo, hay un grato encuentro entre las partes. Es un elemento básico para fomentar los procesos de paz. Y pues empezando con que la oración es un diálogo. Para hacer oración, bueno, pues hay momentos en que hablamos y lo expresamos, pero hay otros momentos en que nos tenemos que callar y hacer silencio para escuchar al Señor, ¿no? Dicen que por eso Dios nos dio 2 orejas y una sola boca para escuchar más que hablar, ¿no? El reconocimiento del otro es un paso precioso para gestar el pacto social. También yo entiendo que hablar de espiritualidad es cultivar la amabilidad. A veces no nos cuesta mucho tener una palabra amable a los demás, ¿no? Luchar contra el individualismo que genera violencia. El cultivo de la amabilidad no es algo menor. Supone valoración y respeto, facilita los consensos. Incluso puede evitar conflictos o en dado caso de que existan conflictos, pueden incluso ayudar a procesos de pacificación, ¿no? Y la paz está tan anhelada, tan necesitada, empezando con nuestra paz interior, ¿no? Y tan frágil a veces que es la paz, ¿no? Los conflictos siempre han existido y existirán, ¿no? El dolor y el sufrimiento que causan muchos conflictos, pues muchas veces hacen muy difícil los procesos de perdón. Y bueno, pues aquí los expertos en espere, pues pueden tener
mucho que decir al respecto, ¿no? Muchas veces es tan malentendido el proceso de perdón y las heridas a veces son muy profundas en medio de guerras, de violencia, de secuestros, de asesinatos, que sin buscarlo ni notarlo confundimos la justicia con la venganza. Aquí, fíjense que ahora que estamos acompañando a CBX Colombia en ejercicios, me he topado con eso, ¿no? De que hay personas con muchísimo dolor atorado, ¿no? Y que dice, bueno, si es que mi hermano estuvo secuestrado tanto tiempo y que no sé cuánto, así. Entonces, a la hora de los ejercicios le costó un poquito de trabajo, pero lo sacó, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de violencia pues tan terrible, ¿no? Pues hace el proceso de perdón un poco complicado, ¿no? Pero, pues, los cristianos debemos de luchar porque ese mal espíritu no nos domine. Que el odio y el rencor no tengan la última palabra, ¿no? La última palabra la tiene el Señor. En una ocasión yo veía una imagen de una persona que quería hablar con Jesús y le decía, ay, es que yo tengo tantos problemas, y veías a Jesús así todo crucificado, así todo lacerado y todo, ¿no? Entonces, pues a veces lo único que tenemos que hacer es mirar un poquito al otro y verás que sí podemos, si nos esforzamos y vemos al otro, podemos perdonar, ¿no? Aunque cueste trabajo, pero sí se puede. Las religiones han dado un aporte valioso a la fraternidad, ¿no? Es el corazón en la búsqueda de concordancia, poniendo a Dios por delante. Aquí no me quise extender mucho porque pues habla de la relación que tuvo el Papa con otras religiones, ¿no? Y él lo pone, que le han dado un aporte valioso a la fraternidad, ¿no? Poniendo a Dios por delante. Nosotros también, como CBX, estamos llamados a aportar como comunidad nuestra apuesta por la paz, esa que nos lleva a vivir una espiritualidad junto con los hermanos y entre nosotros y con todos los demás, ¿no? Y quiero terminar con uno de los últimos párrafos de la encíclica que dice, en el nombre de Dios, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta y el conocimiento recíproco como método y criterio. Pues muchas gracias. La mayor gloria de Dios. Muchísimas gracias, Meche, muy amable. Gracias por tu compartir. Vamos igual como empezando a resonar estas palabras que nos ha compartido Meche, preparándonos luego para alguna actividad. Mientras vamos a darle la palabra a Roberto. Si gustas continuar, Roberto, por favor. De acuerdo. Ya puedo subir el... ¿Está bien así? Ah, ¿tú lo vas a ir corriendo? Sí, Déjame sí, intentar a ver si puedo subirlo yo. Ok, perfecto. Entonces, Para que no aparezca todo de golpe. Ok, muy bien, muy bien. Adelante. Bien, yo me voy a centrar en el aspecto comunidad en la Fratelli Tutti. La Fratelli Tutti es la encíclica de la frater sororidad o de la soror fraternidad,
como cada quien prefiera llamarle, o de otra forma, la cosa es entenderse. Estos son neologismos, pero para nada son ajenos a los bergoglismos de Francisco, como aquel de Primeriar y otros más que encontramos en sus documentos. Sobre este tema, afirma Bauman, uno de los sociólogos modernos más reconocidos: amar al prójimo requiere un salto hacia la fe, y sin embargo, el resultado es el acta de nacimiento de la humanidad. No solamente desde la religión, como nos habla Francisco, sino desde la sociología, la conclusión es la misma. Desde el amor se llega a la humanidad. En 1964, Rahner agregó un cuarto apartado a su libro Peligros en el Catolicismo, en el que ya con el Vaticano II a medio camino, reflexiona sobre lo que llama triunfalismo y derrotismo en los curas y en los laicos. Con estas palabras, alude al exceso de pretender que la Iglesia responda y que lo haga con pleno acierto a las situaciones sociales y políticas de cada momento y de cada país, más allá de diagnosticar y sostener principios de aplicabilidad amplia. Esta reflexión viene bien recordarla para no pedirle a Fratelli Tutti la receta específica, socioeconómica y política de aplicación para cada sociedad actual. Ese es trabajo de los laicos de cada lugar, que solemos rehuir. Como si dijéramos, es tan complejo que no lo voy a resolver. Mejor rezo para que Dios lo haga. Voy a entrar a la Fratelli con una frase de la oración cristiana ecuménica con la que termina la encíclica. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Todo lo que aparece en letra cursiva es cita textual de la encíclica y el número entre paréntesis refiere al numeral de la misma donde aparece esa frase. Lo demás son aplicaciones a nuestro contexto CBX que obviamente no se menciona en ella. 36 veces, casi una por página, se menciona la palabra comunidad. Comunidad no es solo el sinónimo de soror fraternidad, sino que remite a la génesis implosiva y explosiva del cristianismo. Comunidad es koinonía, es compartir espíritu, valores, bienes y frontalidad ante el concilio judío de Yamnia, que había decidido ya expulsar de una vez por todas al cristianismo que insistía en asumirse como corriente reformadora al interior del judaísmo. Comunidad es koinonía, es acuerparse en sentido literal para resistir los embates violentos del poder civil. Era clara conciencia de que solo hombro con hombro podrían sobrevivir como herederos responsables de impregnar el mundo con la espiritualidad de Jesús. Empieza la Fratelli Tutti haciendo un diagnóstico y, entre otros aspectos, su diagnóstico marca una cerrazón anticomunitaria a nivel mundial.
Dice, Francisco se duele del resquebrajamiento de la esperanzadora iniciativa global protagonizada por la Eurocomunidad. En esa misma lógica de encerrarse están las polarizaciones políticas vividas en Estados Unidos, en México, en casi toda América Latina y en diversos países del resto del mundo. Y como si todo eso fuera poco, llega la pandemia que por motivos de salud física establece barreras al compartir presencial tan propio de lo comunitario. En menos de 3 años, cambió radicalmente el mapa sociopolítico del país y del mundo. Y el egocentrismo tradicionalmente cultivado por el consumismo, ahora es además una reacción de sálvese quien pueda, lo cual nos obliga a afinar nuestros esquemas de análisis de los signos de los tiempos. La comunidad CBX y su aporte a la comunidad mexicana. Frente a la tentación de las primeras comunidades cristianas de crear grupos cerrados y aislados, San Pablo exhortaba a sus discípulos a tener caridad entre ellos y con todos. Un pueblo podrá engendrar el mañana solo en la medida que genere relaciones de pertenencia entre sus miembros, que cree lazos de integración entre las generaciones y las distintas comunidades que la conforman. Hay que desarrollar esa explosión comunitaria que constituye la iglesia en salida, como dice Francisco, o como aparece en el Principio General 11, una real atmósfera de comunidad y un decidido compromiso con la misión y el servicio. Mucho beneficiaría que nuestras comunidades CBX crecieran en esa fuerza implosiva y explosiva que resulta de cultivar la inspiración cristocéntrica como lo hicieron las primeras comunidades cristianas. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Los sueños se construyen juntos. Por otro lado, dice también Francisco, hay que preparar las comunidades locales para los procesos integrativos. Comunidad que no se abre a nuevos integrantes, a relaciones intercomunitarias y a fortalecer profundos lazos nacionales e internacionales, acaba por ser una higuera estéril o casi. Lo comunitario es parte importante de la solución. Hay que hacer valer el principio comunitario básico de que la unidad es superior al conflicto. Este es un acerto que repite Francisco en varias ocasiones hablando de los problemas sociales. Tenemos que grabarnos y profundizar y entender a fondo que la unidad siempre es superior al conflicto. Pero hay que platicar un poquito qué propone Francisco como una unidad superior al conflicto. Dice, la resolución del conflicto debe alcanzarse en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. Comunidad no es que todos piensen igual.
Muchas veces tenemos la tentación de pensar de que para acabar con la polarización necesitamos convencer al otro. No va por ahí el asunto. Se trata de rescatar del otro lo que tiene de valioso y de invitar al otro a que rescate lo que nosotros tenemos de válido. Solamente por ese camino, entendiendo que todos tenemos una parte de la verdad, que nada es blanco y negro, y que solamente uniendo todas las verdades parciales podemos construir un país, una sociedad, solamente así podemos hacer una comunidad nacional. La parábola del buen samaritano nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Aquí dejo solamente en una frase todo este contenido que en realidad está esparcido por toda la encíclica Fratelli Tutti. Hernán Quesada, en una de sus presentaciones sobre esta encíclica, insiste en que el corazón, la médula de toda la encíclica es esta parábola. Hay que entenderla bien y hay que vivirla para rehacer una comunidad. Termino con dos reflexiones finales. Una pregunta. ¿Será que los ebequianos ya hemos aprendido lo suficiente sobre cómo hacer y cómo vivir comunidad de manera que seamos capaces de un aporte significativo de comunitarismo en nuestro país? Hemos hecho diversos ejercicios de discernimiento comunitario para tratar de encontrar algo que hacer juntos y como que no encontramos por dónde podemos hacer algo juntos. Yo me pregunto si esto, que es tan medular a la CBX, no puede ser algo que trabajáramos todos de manera coordinada, organizada, estructurada, para hacer un aporte significativo de comunitarismo en nuestro país. Y termino con esta cita. No es tu obligación terminar todo el trabajo, pero tampoco eres libre de sustraerte del mismo. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias por tu claridad con estas invitaciones a la comunidad. Pues igual seguimos resonando con las palabras de Roberto y de Meche, y ahora le damos la palabra a Rosario para que siga su compartir. Rosario, ¿quieres que yo comparta la presentación o la compartes tú? Déjame ver, Andrés, si puedo aquí compartirla, a ver, para que le vaya cambiando. Ahorita te... Ahí está. ¿Todavía no se ve? ¿Ahí? No, ya me salió otra cosa, se me hace que no. Pero... No, a ver, entonces si quieres comparto. ¿Aquí? ¿Ya la estás viendo? Creo que sí, ya. No, ya no, ya no. A ver. Ahí. A ver, ¿quieres intentar nuevamente? A ver, compartir esta. ¿Ahí? Sí, ¿Sí ya será? la vemos. Ahora, Sí. Se ve ya. muchas gracias. Vemos que está en una diapositiva avanzada. Ok.
en una diapositiva mucho más acá. Ahí está. ¿Sí, va? Sí, ya, perfecto. Gracias. Bueno, me tocó a mí compartir con ustedes lo que es la invitación apostólica de la encíclica. ¿Qué es lo que nos invita esta encíclica a trabajar en lo apostólico, que pues es uno de los fundamentos de nuestras comunidades cristianas, ¿verdad? Habla el Papa de soñar, como lo comentaban Roberto y Meche. Los sueños se construyen juntos, soñemos como una única hermandad. Soñar lo posible y esa construcción que podríamos hacer juntos, pues es, para mi gusto, es como estos apostolados. En base a lo que soñemos y a lo que creamos que podemos lograr, podemos avanzar y ser más asertivos. Es un documento lleno de esperanza, aunque tiene algunas partes de la oscuridad, como para poder después, desde ahí, retomar y ver cómo podríamos mejorar las cosas. Cada punto es un punto increíble que tiene un gran valor, pero pues sean bastantes. Yo empecé a hacer un resumen, luego hice otro y luego otro para no cansarlos, pero realmente tiene en todos los 8 temas que toca, tiene mucho de dónde tomar para nuestros apostolados. El Papa habla muchas de las secciones de lo que es el mundo, de cómo podrían mejorarse las cosas, y después, en alguno de los puntos del tema, inmediatamente toma el tema de los invisibles y los descartados. Habla de los migrantes, habla de los pobres, habla de la importancia que el mundo sea un mundo más justo y un mundo más compartido con ellos. Habla, como decían Meche y Roberto, del amor y la compasión. Qué diferente es hacer las cosas por amor que hacerlas pues porque me toca hacer, ¿no? Yo tenía aquí una vecina embarazada y me decía, no sabes qué diferente, sabe que me gustan las plantas y las siembras y las compostas, y me decía, no sabes qué diferente es ahora que estoy embarazada, el hacer mi jardín, el cuidar las plantas, el hacer composta, el cuidar el agua, ahora que estoy embarazada, que antes lo hacía como pues porque es necesario, pero ahora es por el cariño que viene mi hijo, que quiero dejarle un mundo mejor. Entonces, pues hay una gran diferencia y bueno, es algo que el Papa toca como en varios de los temas. Es una encíclica que viene a completar la Laudato Si, para mi gusto, claro, porque realmente toca pocos temas ecológicos, pero sabemos que son temas en lo apostólico que son esenciales. El Papa en esta encíclica se siente inspirado en San Francisco porque sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Pues ahí ya tenemos un inicio como para saber que todo ese tipo de trabajo es un trabajo apostólico que nosotros de alguna manera siempre consideramos, ¿verdad? En nuestros principios generales vienen todos estos temas, pero pues está inspirado en San Francisco y nosotros de alguna manera en nuestros principios generales tenemos todos estos puntos. El documento abarca una gran cantidad de posibilidades apostólicas dentro de temas globales, habla de varios temas globales, pero yo rescato como así los principales de la encíclica, la necesaria interacción entre los países. Como decíamos, un país solo no puede sobrevivir. Ahorita en la globalización necesitamos interactuar unos con otros. Habla de los migrantes, mucho habla de los migrantes, de los derechos humanos, habla de política, mucho también, de religión, por ecumenismo, habla de cultura y economía. También nos llama a que hay una necesidad importante de buscar un destino común. Para nosotros como CBX nos brinda una oportunidad de buscar alianzas y ser más creativos. Buscar esas alianzas para aprovechar este momento histórico y poder ser más asertivos en nuestros apostolados. Hice una división cuando la leí. Quería yo como estructurar un poco cómo están los apostolados y a dónde es como que la encíclica nos llama un poquito más. Y me di cuenta que en varios de los puntos lo que habla es como
cuáles son las invitaciones para nuestros principios generales que tenemos, cuáles son reafirmadas en lo que estamos haciendo y qué otras cosas podríamos como tomar de la encíclica para añadir un poco de valor a nuestros apostolados. Y después dividí en dos, como las acciones apostólicas asistenciales y las acciones apostólicas personales y comunitarias, que son como para transformación. Y es que, pues, en nuestros principios viene que nosotros no sea prioritario lo asistencial, solo cuando sea muy urgente o necesario, pero aquí, dado al tema de migrantes, que es un tema que está tan complicado, pues, sí lo toca. Entonces, pues lo dividí así. Primero tomé el tema de los migrantes, que es de alguna manera asistencial, aunque implica, por supuesto, que una transformación importante, porque el Papa en alguno de los puntos nos dice que hay una gran riqueza entre las naciones cuando pueden permitir que los migrantes crucen de un lado de una frontera a otro, y eso cambia pues toda la situación cultural y política de los países, pero en este sentido pues el apoyo que se les tiene que dar a los migrantes es algo asistencial. Y después lo dividí en las acciones apostólicas que tienen que ver un poquito con lo que cada quien hacemos, pues como la misión de todos los días, ¿no? Que es llevar la buena noticia y de alguna manera acompañar. Ahorita con tanta soledad y con tanta abandono a muchas personas solas, como que tendríamos que tomar en cuenta ese acompañamiento que damos directamente, aunque sea por internet. Entonces eso lo tomo como personal. Y lo comunitario, pues ya sería política, derechos humanos, educación y paz. Y al final pongo ecología, que realmente se toca muy poco. Esa yo la forcé porque me gusta, pero bueno, sí está mencionada en uno de los puntos. Entonces vamos a empezar con lo que es el ecumenismo. Como dentro de los principios generales, pues habla del ecumenismo. Dice que quien cree puede llegar a reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito y con ello se le confiere una dignidad infinita. A esto se agrega que creemos que Cristo derramó su sangre por todos y cada uno, por lo cual nadie queda fuera de su amor universal. Aquí pues ha habido varias críticas, ¿verdad? Porque dicen que el Papa no puede ser en este sentido abierto a que todos se van a salvar, porque hay una parte, pues ya sabemos, la parte más legal y más estricta, como que así lo menciona, pero el Papa pues es abierto completamente, ha visto a personas de varias religiones. En este caso vio al gran imán Ahmad al-Tayeb, él lo vio en Abu Dhabi y dice que fue una de sus principales injerencias para hacer el escrito, ¿no? Este diálogo de unos con otros es para establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias espirituales en un espíritu de verdad y amor. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Otro de los puntos, y con esto terminaría los principios generales, otros de los puntos son no ser asistenciales, lo dice en el 161 y 102, sino dice que más bien hay que buscar una transformación social. Habla de la opción preferencial por los pobres en todo el documento, los excluidos, los invisibles, los descartados. Habla de la importancia que también nosotros hemos siempre, de alguna manera, comentado que hay que ser amigos de los pobres, no, pues dadores, no los conozco, no sé quiénes son, llego y hago algún apostolado, sino realmente la amistad con ellos es lo que puede transformarnos a nosotros y también hacer una transformación más asertiva. Habla de la fidelidad a la propia opción y la espiritualidad. En este punto habla de Mateo 5, que dice, no piensen que vine a traer paz a la tierra. Entonces, que nosotros como sebecanos tenemos una fidelidad a la opción y que a veces tenemos contrariedades con nuestros familiares porque ocupamos tiempo que a veces las personas quieren que sea más para nuestra familia, pero que tenemos que ser fieles a la opción y a nuestra espiritualidad sin tener en cuenta pues estas cosas externas, ¿no? Habla de valores y situaciones donde la postura no puede ser negociable y, bueno, pues principalmente en las cuestiones políticas. Y ya por lo último, añadiré yo lo del ecumenismo que ya vimos, la importancia del trabajo interreligioso y el rescate de la cultura, importancia de la historia y tradiciones de cada pueblo, como que habla mucho de
que tenemos que ser conscientes de nuestra cultura y que a pesar de ser abiertos, tenemos de alguna manera que cuidar lo que es nuestro para que no se... ¿Sí? Por ahí alguien hablaba, pero no, yo no veo quién es. Bueno, en la única acción apostólica asistencial que maneja el documento, que serán los migrantes, hay una importancia de reafirmar el derecho a no emigrar. O sea, que se tienen que tener las condiciones en cada país, en cada ciudad. Lo principal sería crear las condiciones para que las personas no tengan que salir de su lugar, que se queden en sus lugares. Y en este sentido habla mucho a los países del primer mundo de la importancia que ellos participen y todos participemos de alguna manera para que las personas no tengan que salir a migrar a otros lados. Pero en el caso pues, que tenemos ahorita ya las migraciones tan fuertes, que hay que hacer como un aporte a los migrantes. Muchos puntos de los migrantes dice que al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes. En este sentido de los puentes dice que cuando uno tiende un puente, ya cualquier persona puede usar ese puente. Entonces hay que tender puentes entre los países. Habla de los muros, habla de la alegría de recibir personas de otros lados, de cómo se puede mejorar la cultura. Aquí dice, la incapacidad de reconocer la igual dignidad humana a veces lleva a que las regiones más desarrolladas de algunos países sueñen, esto está fuerte, dice, algunos países sueñan con liberarse del lastre de las regiones más pobres para aumentar todavía más su nivel de consumo. Sentir que están recibiendo personas pobres, pues como que los condiciona y les impide tener ese aumento de niveles de consumo que no hacen bien a nadie, ¿no? Después, en ya las cuestiones personales, que sería como parte de nuestra vida diaria, de lo que hacemos todos los días, habla de llevar la buena noticia. Hay una gran necesidad de que los cristianos llevemos una noticia esperanzadora. Hay un ambiente terrible de desesperanza. Y en el número 75 dice muy claro, el engaño del todo está mal, es respondido con un nadie puede arreglarlo. ¿Qué puedo hacer yo? De esta manera se nutre el desencanto y la desesperanza y esto no alienta un espíritu de solidaridad y de generosidad. O sea, esa cantaleta que mucha gente dice, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada y las cosas están cada vez peor y cada vez mal. Entonces, pues como decía Roberto, pues es el sálvese quien pueda, ¿verdad? Y pues bueno, de eso no se trata. Entonces, como que siento que es una misión importante de nosotros dar la buena noticia, la palabra amable, la palabra compartida de unos con otros y no seguir fomentando esa desesperanza, porque creo que todos de repente caemos por ahí también. Habla de la parábola del buen samaritano, se toma de la parábola del buen samaritano y la desmenuza, es muy hermoso esa parte de la parábola del buen samaritano. Aquí nada más apunté este punto que dice, uno se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo le dio algo que en este mundo ansioso retaseamos tanto, le dio su tiempo. Entonces la importancia del tiempo, del acompañamiento a los otros, pero pues es el tiempo, ¿no? Que se acaba brindando, tiempo que ahorita todos como atesoramos tanto, entonces la importancia de dar el tiempo a los demás. Y bueno, lo que menciona Cerdito de que es tan importante hacer las cosas por amor y no nada más porque es lo que me toca y porque es lo que creo que tiene que hacerse. Hay unos apartados que también hablan de la caridad. Yo siento que en esta parte de la buena noticia entra esto de la caridad, que es marcha eficaz de transformación de la historia. Hay que ser amables, que el Papa como que menciona aquí que hay posibilidades. ¿Por qué no vamos a cultivar la amabilidad cuando ahora con el enojo y con la molestia y con la falta de tiempo muchas personas se han vuelto grises, enojadas? Entonces aquí dice bonito que hay personas que lo hacen, ser amables, y se convierten en estrellas en medio de la oscuridad que estamos en algunos momentos viviendo. Aquí son extracciones, son pedacitos, porque sus números son mucho más amplios. Dice que la persona de ánimo que no es rudo, duro, sino afable, suave, que sostiene y conforta, ayuda a los demás a que su existencia sea más soportable.
y que la amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra en las relaciones humanas. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable. Pues bueno, esto entra para mí dentro de la buena noticia, ¿no? También en la parte personal, yo pensaba que puede entrar lo de acompañamiento y escucha. Sé que en algunos lugares en Guadalajara están haciendo pues unos como talleres de acompañamiento y escucha que se me hacen maravillosos, sobre todo en una situación como la de ahorita. Y como decía Meche también, hace en varios momentos énfasis el Papa de esa necesidad de escucharnos. También en el número 110, que es muy bonito, habla de que todos sean acompañados en el recorrido de sus vidas. Dice, una sociedad humana y fraterna es capaz de preocuparse para garantizar de modo eficiente y estable que todos sean acompañados en el recorrido de sus vidas, para que puedan dar lo mejor de sí, aunque su rendimiento no sea el mejor, aunque otros vayan más lento. Entonces se me hace muy bonito eso de esta parte del acompañamiento. Y a mí me surgía como esa invitación, que no en todos lados hay, a la creación de estos centros de atención escucha que serían tan importantes en estos momentos. El tema que nos siempre atora un poquito, que es el tema político, pues viene inserto en muchos lugares del documento. En esta parte de la parábola del buen samaritano, habla mucho de política, dice que la inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino, hablando del buen samaritano, define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos de un país. Entonces, si somos incluyentes, pues tenemos que redefinir toda la cuestión política, económica, pero si vamos a ser excluyentes, pues tendremos una visión completamente diferente en el sentido político. Y decía ahí que en muchos lugares del mundo el camino es un camino desolado, ¿no? No hay como luces. Hay que luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo. Habla mucho del trabajo. Dice que no es lo ideal ayudar a la gente pobre, sino sobre todo que los países y los políticos piensen la importancia del trabajo, porque el trabajo es lo que confiere dignidad a las personas y es lo que permanece en el tiempo. En cambio, el solamente tener cuestiones de dádivas y de rescates momentáneos, pues no ayudan, aunque siempre son necesarios, ¿no? Pero no ayudan mucho. Aquí, perdón, en esta parte de acá abajo, dice el gran tema es el trabajo. Y también en esta parte de política habla de la propiedad privada. También por eso el Papa ha sido como muy criticado porque habla de lo que sucede con la propiedad privada. Y él dice que la tradición cristiana nunca ha reconocido como absoluto intocable este derecho que algunos lo tienen por encima de todo, ¿no? Sobre todo habla de las propiedades privadas enormes, habla de los grandes terrenos donde la gente pues se le quitan su posibilidad de sembrar, que todos tenemos derecho a un lugar digno para vivir, a una casa, y que el que unos se apoderen de tanto, pues ha ido poco a poco haciendo mucho más pobreza y mucho más excluidos del mundo, ¿no? La ayuda al desarrollo de países pobres, finalmente, si fuéramos listos y en los países y viéramos para adelante, pues que nosotros nos ayudemos a nuestros países pobres y a nosotros mismos, porque aquí también somos bastante pobres, implica finalmente una creación de riqueza para todos. Y por lo del tema del trabajo, que es muy, muy importante como parte fundamental de un derecho humano. En la parte de derechos humanos, habla de que a pesar de que la comunidad internacional ha adoptado diversos acuerdos para poner fin a la esclavitud en todas sus formas, todavía hay millones de personas privadas de su libertad y obligadas a vivir en condiciones similares a la esclavitud. La persona queda reducida a ser propiedad de otro. Este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto y también global por parte de los diferentes actores sociales. Pues esto ya es como una cuestión política bastante amplia. La multitud de los abandonados queda a merced de la posible buena voluntad de algunos. Es necesario fomentar una organización mundial más eficiente para ayudar a resolver los problemas acuciantes de los abandonados que sufren y mueren en los países más pobres. También aquí habla de la parábola del buen samaritano. Habla de que todo ser humano tiene derecho a vivir
con dignidad y a desarrollarse integralmente, y que este derecho no puede ser negado por ningún país. Siempre es bueno, es rico incorporar en nuestros procesos de paz la experiencia de sectores que en muchas ocasiones han sido invisibilizados. Y es que tiene un gran tema de la cuestión de la paz. A mí aquí me llamó mucho la atención como los talleres de promoción de paz, las Esperes, que Silvia ahorita se iba a su reunión de Espere, y que en muchos lugares de la República se están dando estos talleres de paz. Lo menciono como muy importante, porque está la violencia muy latente y dice que por qué no incluir a muchos sectores que no se han tomado en cuenta, que han sido invisibilizados, para que sean ellos los que nos coloreen los procesos de esas memorias colectivas que tienen que estar presentes en una promoción de paz y en una transformación para la paz. Aquí habla también una parte de educación. Realmente no habla demasiado de educación, es algo que me extraña un poco porque sí considero que es una de las cosas muy importantes, pero como habla más a nivel macro de las cuestiones sociales, pero sí viene en un punto 114, dice que los que dan los comunicadores, los maestros que trabajan con niños y los formadores, tienen la ardua tarea de educar a los niños y jóvenes. Están llamados a tomar conciencia de que su responsabilidad tiene que ver con dimensiones morales, espirituales y sociales de la persona. No nada más la educación de siempre, sino que tiene que tener el sentido ético amplio que debe tener. Dicen que es esencial la integración cultural, económica y política entre los pueblos en la educación, porque hay pueblos que están muy conflictuados entre ellos, como aquí en México tenemos tanto conflicto entre algunos pueblos. Y dice que la paz social es trabajosa y artesanal, pero que merece mucho la pena. O sea, yo aquí ponía el punto de las Espere, que me parece importante como parte de lo que podemos hacer nosotros como apostolados valiosos. En ecología, pues es muy poquito. Yo rescaté estos dos puntos. Uno que menciona que si alguien tiene agua de sobra y sin embargo la cuida pensando en la humanidad, es porque ha logrado una altura moral que le permite trascenderse a sí mismo y a su grupo de pertenencia, y que es algo maravillosamente humano esto. Y el derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente, puesto quien se apropia de algo es solo, aquí pues habla también de la propiedad privada, y quien se apropia de algo es solo para administrarlo en el bien de todos. Entonces, pues las últimas invitaciones ya para terminar. Todo esto que podamos ver de la encíclica puede estar colgado de alfileres si perdemos la capacidad de advertir la necesidad de un cambio en los corazones humanos, en los hábitos y en los estilos de vida. Y hay una parte en el número 55, pero está el 55 abajo, que me gustó mucho como para cerrar. Es una invitación del Papa que dice: invito a la esperanza, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que se vive. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y más digna. Caminemos en esperanza. Yo diría para la CBX, pues caminemos juntos en esta esperanza. Gracias. De aquí se acaba. Muchísimas gracias, Rosario. Muy amable por todo este compartir que también nos impulsa a la acción. Muy bien, pues con esto hemos cerrado. La verdad es que ha sido una bonita lectura que han compartido ustedes desde la identidad ignaciana. Les agradezco a los tres. En este momento vamos a hacer una pequeño compartir en pequeños grupos. ¿Ok? A partir de esto que hemos estado escuchando. Están viendo ahorita mi pantalla. ¿Ok? Vamos a hacer los pequeños grupos de 4 conexiones ahorita, dado que varios están en pareja o así. Entonces vamos a hacer 4 conexiones, 4 pequeños. Cada grupo va a tener 4
4 conexiones, ¿ok? Ahorita que hagamos los grupos, les va a salir en su pantalla aceptar, ¿no? Para irse a este pequeño grupo, denle aceptar, por favor. Y va a terminar a los 25 minutos y solito les va a regresar al plenario. Ahí sí ya no tienen nada más que hacer, más que dejar que el tiempo corra y solito les regresa a la reunión donde vamos a estar todos nuevamente, ¿ok? Les pido, por favor, que lo más pronto posible, o si quieren algún voluntario inmediatamente en el pequeño grupo, se ponga como secretario para que tome apuntes y pueda luego traer al plenario lo que les vamos a pedir y lo escriban en el chat, ¿ok? No vamos a tener tiempo para compartir todos y hablar, que estaría genial, pero ya tenemos luego que empezar con la Eucaristía. Entonces, lo que puedan compartir lo ponen en el chat y de ahí vamos a ver cómo luego nosotros como COSEN lo retomamos y lo podemos compartir después, ¿ok? La pregunta que les invitamos a reflexionar es, a partir de lo que hemos escuchado, ¿qué acción o qué acciones me siento invitado a hacer a partir de ahora, ¿no? Entonces lo vamos a compartir, todos los que estén en el pequeño grupo compartimos una idea y luego vamos a traer aquí al plenario una moción común o una invitación a la comunidad a partir de lo que ustedes hayan compartido en su pequeño grupo y esta moción común o esta invitación es lo que se va a escribir en el chat, ¿ok? Muy bien, entonces le pido a Manuel que nos ayude con la formación de los pequeños grupos, por favor. Ya están creados los grupos y en cualquier momento los va a jalar a la reunión. Perfecto. Pues nos vemos en pequeños grupos y luego regresamos aquí para la Eucaristía.